Hola, vamos con la segunda parte del capítulo 6, búsqueda de tesoros. Esta parte que leí pues está padre porque es como buscaba, cómo escondían el tesoro, cómo lo contaban, o sea, toda esa parte es padrísima lo hace a uno viajar a la época antigua, ¿no? Pero lo que sé que llegamos a esa cueva porque varios expedicionistas llegaron en 1919 a esa cueva a principios del siglo pasado. Llegaron a esa cueva y el guía fue esta persona que nos llevó luego a nosotros. Bien, continuamos. Ralph, con base a los lugares que aparecen en el escrito, tomó un área de 80 kilómetros por 80 kilómetros que daba un inmenso total de 6.400 kilómetros cuadrados, no 6.400 metros, sí, 6.400 kilómetros cuadrados. O sea, en esta área, o sea, él vio los nombres y todo esto y tomó esa decisión. En esta área es donde podría estar el tesoro, por lo que el trabajo psíquico se realizó de la siguiente manera. Primero buscamos hologramas tocando el escrito. Pudimos ver uno. Con ese holograma buscábamos un punto e íbamos eliminando áreas. Cuando por fin habíamos dividido 64 veces los 6.400 kilómetros cuadrados, es decir, cuando llegamos a la 64ª parte del total de la búsqueda, lo que significa un área de 1.000 kilómetros cuadrados, lo que es igual a 31 kilómetros por 31 kilómetros, nos perdimos. O sea, estábamos llegando puntual, pero en esa parte nos perdimos. El holograma desapareció como por arte de magia. Se fue. Posteriormente, a causa del sueño que produce este trabajo, nos dormimos y Vicky tuvo una visión por la que nos guiamos en la búsqueda, pero gracias a esta nos perdimos más. Nos perdimos del todo. Ya no avanzamos, así que lo más correcto era hacer trabajo de campo. Así que Vicky, Ralph y yo nos fuimos de viaje. Esto se dio por el Nevado del Toluca. Fue la primera vez que nos dimos cuenta de lo terrorífico que es buscar un punto psíquico en campo. Pues hay barrancas, uno no puede llegar en línea horizontal, hay ríos, culebras, entre otras cosas, por lo que de regreso ya no podíamos más, estábamos agotados. Aquí pasa una foto de Ralph, mi ex esposo, mi adoración, mi querido y adorado Ralph. Ralph decía que teníamos que regresar por donde vinimos. Vicky y yo no quisimos, por lo que decidimos subir la barranca para regresar más rápido. Pero Vicky casi se cae. Ralph la alcanzó a agarrar del pantalón, o sea, del cinturón del pantalón. La alcanzó a sostener. Ambos se hubieran podido caer. O sea, porque Vicky no mide 1,50. Vicky es más alta que yo. Vicky mide como 1,72. Entonces, y no es nada flaca, o sea, no sé cómo la salvó realmente Ralph. Los zapatos de Vicky se cayeron y ahí se quedaron, porque nadie iba a bajar por ellos. Todo porque hicimos las cosas como Vicky y yo queríamos, en lugar de regresar por donde, pues, llegamos, ¿no? Ya era muy peligroso. Cuando nos dimos cuenta lo difícil que es pasar al acto, porque una cosa es jugar en el consultorio y o buscar el tesoro en el consultorio, pero pasar al acto incluye muerte, literal muerte. Es un riesgo y más cuando una persona siempre ha hecho trabajo de consultorio. Yo nunca fui scout, ni, bueno, Ralph sí, pero Vicky y yo éramos como medio difíciles en eso. Vicky era muy fuerte, pero es muy fuerte, pero yo
bailarina, más el rollo de ballet, ¿no? El caso es que después de ese viaje hicimos otro, Ralph y yo. En este caso había un pico donde el viento soplaba en dos lados distintos. Yo me tiré al suelo porque sentía que ese viento me iba a hacer caer al abismo. No me importaron las víboras y estábamos tan alto que sentí la muerte, o sea, de terror. Ralph se mantuvo de pie, pero no sé en qué pensaba porque pensé que el viento era mucho más grande que él y que había riesgo, pues estábamos en una punta. Él no tenía de dónde agarrarse. O sea, si el viento hubiera estado un poco más fuerte, yo siento que se hubiera llevado a Ralph con él. Y yo me tiré al suelo y me acosté. O sea, no me importó. O sea, no, estaba de terror. Y era como un pico así. Entonces Ralph estaba en esta punta, habíamos ido hacia allá y yo ya no pude. No, de terror, no. Llegando a lo más alto, bajamos porque no me podía poner en riesgo de esa manera, ni siquiera por el bien de la investigación. Al bajar, casualmente nos encontramos con una pareja. Ella hacía tortillas, de él no recuerdo su oficio. Se ofrecieron a llevarnos. Nosotros teníamos coche, pero ellos se ofrecieron a llevarnos y nosotros aceptamos. Esto me pareció muy gracioso y es por lo que anteriormente utilicé el término casualmente, sí, porque nada es casual, ya que, como le expliqué antes, nosotros y ellos deseábamos abrir el agujero de gusano y sabíamos que algo iba a pasar. Así que nos montamos en su camioneta y nos sacaron de ahí. Aquí es donde insisto en lo importante que es salir del consultorio, de las visiones, del trabajo psíquico para ir a campo. Esta joven era la nieta del señor que llevó a unos expedicionistas a buscar el tesoro de la cueva del Manzano por el año 1920. Su abuelo llevó a estos buscadores de tesoros, el abuelo de ella, o sea, el papá del papá de ella. Su abuelo llevó a estos buscadores de tesoros alemanes a la cueva. En varias ocasiones, cuando su padre era niño, él y su abuelo de la chava llegaban con sus vacas a la famosa cueva para pasar la noche, cuando de pronto les cayó un rayo, los dejó sordos por un tiempo y quemó un árbol cercano a la cueva. Por eso es por lo que el padre de la muchacha podría reconocer el lugar donde se hallaba la cueva, pues el árbol que el rayo quemó era muy alto y fácil de ver, así que no había nadie más indicado para llevarnos al lugar. O sea, el niño nunca llevó a nadie. Bueno, el caso es que tenía que encontrar el rayo, el árbol que tumbó el rayo, ¿no? No era nada fácil. Bueno, ahí está la imagen de la cueva desde adentro. Desde adentro ahí se ve la inmensidad de la cueva. Y también tenemos al montañero que nos llevó a la cueva. Comenzó la excursión, él llevó aguamiel que luego se convierte en mezcal, tortillas, sal y un machete para ir limpiando el camino, que así es como se suben las montañas en México. O sea, con el machete, el aguamiel que después se convierte en mezcal, tortillas y sal. Así es como sube. El señor tenía aproximadamente 65 años, o sea, la edad mía casi hoy. Poseía una constitución corporal admirable, o sea, yo no camino tanto. Al inicio, por supuesto, que yo no quería aguamiel, ya que me parecía muy peligroso explorar el Nevado de Toluca en estado de ebriedad. El camino fue muy largo, por lo que llegamos tarde. La cueva del tesoro del Manzano era tal cual la describían
en el escrito de la red. Del lado derecho había una entrada delgada por donde solo podía entrar una persona pequeña. Ralph, que no es nada pequeño, se metió por ahí y ni conteniendo la respiración pudo entrar. No llevábamos los detectores de metales, por lo que no contábamos con el equipo suficiente para seguir adelante. Además, ya era muy tarde porque la subida fue muy larga. La cueva no estaba en el sendero de la montaña que el hombre conocía, lo que provocó que el señor se perdiera. Sí, pues cambiaron el camino para llegar a ella. O sea, ya hoy en día no se puede llegar a esa cueva así de fácil, porque cambiaron el sendero, entonces ya no se pasa por la cueva. Lo que complicó nuestra llegada, no llevábamos equipo, hacía tanto frío que me encantó el aguamiel con tortilla y sal, pero llegó un momento en el que solo me importaba regresar lo más pronto posible. O sea, ya estaba hasta medio tomadita, ¿no? Y aparte ya no me importaba, o sea, yo solo quería llegar. A pesar de que el aguamiel y las tortillas con sal ayudaron a calentarnos, no era suficiente. Cuando regresamos, ya no era posible ver a nuestro alrededor. La oscuridad era inmensa, así que seguimos el camino, esperando no tener algún accidente. Finalmente logramos salir ilesos, sí. No, eso estuvo de terror. Bajar semejante montaña tan espectacular con esos... Uy, no, y además, sin ver nada, yo no sé cómo lo logramos. Tiempo después volvimos a visitarlos. En esa ocasión nos recibió el presidente municipal y las personas de la comunidad. Todos querían visitar la ahora famosa Cueva del Manzano. Todos querían conocerla, lo que la volvió un espacio muy famoso. Yo no regresé a la cueva, yo ya no quise ir. Yo ya no tenía sentido realizar una caminata tan agotadora sin contar con el equipo necesario para revisar si existía algún tesoro en la cueva. A partir de esa última visita ya no tuve más acercamiento del tema. Ralph sí fue, pero yo no fui, yo no volví. Es importante mencionar que me perdí en la 64ª parte a partir de la visión de Vicky, que conectaba con que las vacas y los vaqueros pasaban la noche en esa cueva, lo cual sí era cierto, pero no conectaba con el área que debía elegir. En ese momento me salí del área en donde estaba la cueva y los hologramas no volvieron a ser los mismos, cambiaron. Sí, o sea, es que por eso digo que no creo en las visiones. Ese fue un punto álgido donde realmente tomé una visión, me agarré de esa visión para irme por ese lado y bolas, me perdí. Entonces, nunca llegamos. Claro, después pasamos al acto y ahí sí nos llevaron, ¿no? Bien, pienso que lo que nos ocurrió fue a causa de dos razones. La primera es que no se puede confiar en las visiones completamente, pero sí en el holograma. La segunda se debe a que posiblemente el tesoro ya no existía. La cueva se encontraba en la montaña contigua. Si uno estaba en una montaña, la cueva en realidad se encontraba enfrente, en el espejo, es decir, en la otra montaña, pero es obvio que estuvimos a punto de encontrar la cueva en el consultorio. Después de esta experiencia compré un detector de metales y un Jeep viejo, gracias a que recibí una herencia de mi padre. Todo esto lo compré para poder ir a buscar más tesoros, por lo que tengo muchas historias de tesoros. Entre ellas está la historia de la compra de un terreno en Santo Tomás de los Plátanos, un lugar específico en el que los hologramas nos informaron que hay oro. Actualmente es posible que tenga que venderlo, ya que mi situación económica me tiene un poco presionada. Durante la búsqueda de tesoros en Santo Tomás caímos en un río, como siempre, y exactamente
en el Picacho, del cual posteriormente nos contaron los habitantes del pueblo que las mujeres indígenas sacaban oro de ese río para hacer sus joyas. O sea que es el punto de Santo Tomás es un hecho que sí tiene oro. La cuestión es, pues es el oro que es deportivo, ¿no? Que se saca con, bueno, es muy sencillo ese, pero sí hay oro. Después de comprar el terreno comencé a construir una casita, pero como el lugar no cuenta con carretera, el material tenía que llevarse a pie por lo menos 1 kilómetro, cuestión que elevaba los precios de la construcción. Prudencio, el señor que cuida mi terreno, encontró un banco de arena en él. Ahora sabemos que esa arena es del río y que posiblemente lleva oro, por lo que espero no tener que vender mi terreno. Hasta ahorita no hemos encontrado un tesoro como tal. Hemos encontrado tierras con oro que cuando las hemos tratado de adquirir, los derechos ya los tiene otra persona. El costo de la renta de un terreno para extraer metal no es muy alto, pero se necesita dinero para seguir con toda esta investigación, ya que se requiere helicópteros detectores de metales de buena calidad, además de que se requiere juventud, con la cual ya no cuento, cumplí 60 años. Si regresara a la Cueva del Manzano no lo haría de nuevo a pie. Sería interesante investigar si el presidente municipal del pueblo, el cual nos recibió en aquel entonces, encontró el tesoro de la Cueva del Manzano, aunque también existe la posibilidad de que el escrito en internet solo sea una leyenda de vida o que los alemanes hayan regresado por el tesoro. Hemos ido con los detectores de metales a Santo Tomás porque las personas nos indican que en qué lugares saben dónde puede haber algún tesoro, ya que han visto humo blanco, pero no hemos encontrado nada. Todo mundo sueña con encontrar un tesoro, pero a la hora de buscarlo no aparece nada. Buscar tesoros en campo es un trabajo para personas jóvenes, ya que no es fácil, aunque sé que no debería abandonar la investigación y todas las visiones que han surgido a través de muchas horas de trabajo en el consultorio. Bien, Santo Tomás de los Plátanos. Vamos a parar acá. Compartan, activen la campanita y denle like al video. Nos vemos. Bye.